es abogado, es doctor en filosofía, es profesor universitario, columnista, agudo observador de la realidad, crítico casi de toda la derecha, diría yo, existente en Chile. Hugo Herrera está con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás, por la invitación. Y, mira, vamos a hablar de la convención, vamos a hablar de lo que está pasando en política, pero no puedo dejar de preguntar si, a tu juicio, en Chile se ha producido una revolución. A ver, revolución es como el ser, digamos, se dice en muchos sentidos, pero en el sentido preciso de que aquí hay un cambio y que algo crujió en el nivel tectónico de la política y del orden institucional. En ese sentido me parece que se puede hablar de una revolución, o por ponerlo en otros términos, análogo, de un cambio vocal. O sea, yo creo que algo está muriendo, se nota. Hay palabras que ya no sirven, discursos que no convencen, modos de hablar que ya no tienen sentido. Y por otra parte, no vemos todavía el orden que vendrá, por decirlo así. A lo mejor se dilata en el tiempo la instalación de un nuevo orden, pero estamos en ese momento de intermedio que genera por lo mismo mucha incertidumbre, porque se está moviendo algo y todavía no hay firmeza a la cual asirse. Y estos procesos son difíciles precisamente porque los discursos no sirven. La crisis es crisis de discursos, crisis de interpretaciones. Entonces tú no tienes bien cómo entender lo que está pasando por medio de palabras. Y las palabras tienden a volverse huecas, tienden a volverse meros decires. Se sigue hablando como se hablaba antes y eso no sirve para comprender lo nuevo. Yo creo que ese es el desafío en el que está todo el sistema político y bueno, y toda la cultura en general también en términos O más sea, amplios. cae un grupo dirigente, porque cayó. Cae un sistema jurídico, cayó la Constitución. Caen culturalmente, porque no es solamente que cae un sector político, cae culturalmente un sector político, un sistema. Entonces, eso es una revolución, ¿no? Sí, en cierto, en un sentido importante sí. O sea, mira, en el momento de estas crisis tan profundas, yo creo que sirve la historia, en el sentido de que sirven las analogías, porque te dan luces respecto. Y mirando para atrás, yo no soy historiador, pero soy aficionado a la historia. Y mirando para atrás, yo creo que el gran hito que uno puede decir que se parece al actual es la crisis del centenario. Este ciclo largo, digamos, no es de los ciclos de 30 años que tiene el sistema político chileno tan a menudo, sino que es un ciclo más largo. Ahí pasa algo bien parecido a lo de ahora. Irrumpe una nueva clase social. Hoy día son estos grupos medios emergentes, muy, muy agobiados, qué sé yo. En esa época era el proletariado que emergía en las salitreras, qué sé yo, gente que del campo emigraba a los centros urbanos y a la explotación del salitre en el norte. Y por otra parte, tú tenías una clase alta, dirigente, que había decidido cerrar las haciendas, que mal o bien era el orden social jerárquico que regía en Chile. Cerraron sus haciendas, se fueron a vivir a sus mansiones a Santiago o a París, incluso, a comienzos del siglo XX, y pierden capacidades comprensivas. Siguen funcionando con los discursos del siglo XIX, el dejar hacer y el dejar pasar, el laissez-faire, qué sé yo. Y con ese discurso, y en un sistema parlamentario, no lograban comprender lo que estaba pasando. Y uno podría decir, pucha, ¿y no está pasando algo similar? Que élites crecientemente enquistadas en ciertos barrios de la capital nacional, alejadas de la vida paisana de las comunas, de las regiones, con discursos que valieron para la época de la Guerra Fría sobre todo, siguen tratando de entender un país que cambió fundamentalmente. Yo creo que en ese sentido, por lo mismo, estamos ante una crisis que no es de solución rápida, digamos. No basta que un bando se imponga sobre el otro, porque lo que hay que recomponer es la relación entre el pueblo en su territorio, por decirlo así, y los discursos, las instituciones, las élites, y todo eso es lento. Pero no hay algo más que eso. Sí, sector aislado, discurso, pero que se ha producido en Chile por parte de un sector, y yo creo que posiblemente con éxito, un proceso de deconstrucción, porque yo al final
uno mira a los franceses. Los franceses tienen la tumba de Napoleón ahí. Napoleón tiene sus luces y sus sombras. El símbolo del antiguo régimen, Versalles, nuevo, impecable, vayan a conocer Versalles. Bueno, pero ellos son, bueno, libertad, igualdad, fraternidad, la revolución, y está todo ahí. Y nosotros, Diego Portales ha pasado a ser un personaje nefasto para muchos, y yo no sé qué les hizo el soldado desconocido a la gente que protestaba en Plaza Italia, y no sé tampoco lo que le hizo el general Baquedano, salvo decir que hay que nacionalizar el cobre, que justamente se obtiene gracias en parte a Baquedano. Entonces, ¿el proceso de construcción tuvo éxito en Chile para instaurar un orden nuevo? Yo creo que sí, tú tienes toda la razón. O sea, yo creo que aquí hay un proceso de institucionalización que uno podría decir que se desarrolló, pero no alcanzó a penetrar suficientemente. O sea, tenemos 2 siglos de historia colonial, en los que no pasó nada, pero sí hubo una especie de conformación de un afecto al terruño, se expandió el castellano, la religión católica, qué sé yo. Hay ciertos elementos institucionales, Pedro Morandé ha trabajado harto sobre eso, y luego viene la República, y el esfuerzo republicano es crecientemente institucionalizar a través de la educación, generar algo así como una conciencia nacional. Las mismas guerras contribuyeron a eso en alguna medida. Luego viene el esfuerzo del siglo XX de expansión de la educación. Claro, pero da la impresión de que esas políticas de Estado no lograron construir algo, por cierto. O sea, en Chile hay cierto respeto a las instituciones, hay cierta deferencia ante el poder, al menos hay una cierta vaga así, idea de que el poder es algo que es capaz de conducir a veces de manera adecuada, pero claro, eso no penetró, no tenemos... Ahora, hay que ponerlo en contexto, porque nosotros venimos en entramados de discontinuidad también con el imperio central que fue España, y de ahí se construye una historia que es muy breve y muy precaria. O sea, poniéndolo en comparación, tú mencionas Francia, digamos. Francia desde los galos en adelante, qué sé yo, desde los romanos, hay continuidad. Claro, Francia es un estado que la unidad francesa para la revolución tenía 800 años. Claro, eran estados que habían funcionado, y me parece que hay otro elemento, que habían ido resolviendo las desigualdades culturales, no estoy hablando necesariamente económicas, porque no era tema de los estados no sé, en el siglo XIII, la cuestión económica, pero habían ido homogenizándose, en cierto modo. No homogenizándose necesariamente de modo nacionalista, excluyente, decimonónico, no, sino conformando un pueblo en sentido político. Y eso en Chile a mí me da la impresión de que todavía no lo hemos terminado de construir. Un pueblo en el que nos podamos reconocer unos a otros a pesar de las diferencias como leales con algo. En este caso, por ejemplo, leales con Francia, que nos andan pintando el Louvre, por decir algo. En el caso nuestro, claro, leales con ciertas instituciones fundamentales, como pensábamos que era, por ejemplo, el metro. El metro que unía, es el único dispositivo que une en igualdad de condiciones a los pobres y los ricos de la capital. Y resulta que tampoco era un símbolo tan respetado. Lo atacaron y nadie lo defendió. A mí no me impresiona que lo hayan atacado. Uno puede atacar hospitales, digamos, pero que nadie lo haya defendido, yo creo que es un síntoma de, claro, una precariedad institucional fuerte en la conformación sociológica del país, digamos. ¿Y cómo es a Boric, Gabriel Boric? 35, acaba de cumplir 36 años, presidente más joven de Chile, una carrera meteórica, saltó de la dirigente estudiantil él es un político, o sea, claro. Él lleva haciendo política hace muchos años, no es el joven imberbe en política, claro. Pero ¿cómo lo ves? Mira, si lo tuvieras que definir. A ver, es difícil definirlo porque es un personaje de partida. Yo creo que él va a dejar una impronta, me parece, para bien o para mal, a esta altura no podemos saberlo, en la historia del país. Ahora, creo que él, claro, tiene logros
tiene logros que son formidables para la edad que tiene, ahí mismo hay una debilidad. Yo sé por comentarios de pasillo, digamos, de una persona muy cercana al Frente Amplio que les decía, y muy afectuosa con ellos también, que les decía, el problema que tienen es que ustedes son como un grupo religioso, digamos. Ustedes no han encarnado en la vida, no han vivido en el mundo no político. Pasaron de la universidad a cargos de dirigencia política y de ahí al mayor, incluso ahora tienen el gobierno. Entonces, esa falta de roce con la calle, que no es simplemente calle en el sentido banal de un político, digamos, de esos que dicen tú no tenés calle, no, sino que es el trato paisano habitual, con los dramas habituales también de la gente, que son, por ejemplo, económicos, que son de pagar el IVA, pero que son dramas fundamentales, que son de llegar a fin de mes para educar a los hijos, qué sé yo. Son en general muy jóvenes, entonces tampoco se han enfrentado a esa carga inmensa que significa tener familia. No en el sentido de que eso te convierte en alguien virtuoso, digamos, pero a mí me pasó que yo pensando en mis 25 años, miraba el mundo de manera muy distinta. Si todo se iba al tacho de la basura en el país, uno a los 25 años tiene la energía, la irresponsabilidad porque no tiene a nadie a cargo, sino simplemente a uno de poder reinventarse y poder seguir. Cuando uno trae hijos al mundo, se pone una mochila y dice, pucha, yo respondo por esta gente también. Y eso te cambia la visión de mundo. No digo que te haga mejor, pero es otra la visión que tú tienes del país. Entonces, en ese sentido, creo que el Frente Amplio presenta muchas dudas. Yo he dicho que ellos se parecen a una especie de juventud dorada, de rostros hermosos, gente muy inteligente, a veces sobrecapacitada, digamos, que es capaz de discutir de filosofía postestructuralista francesa o idealismo, o conocer bien a Andrés Bello, qué sé yo, pero que claro, en política no sé si eso solamente baste. Tú tienes que encarnar. Entonces, en ese sentido son una apuesta. Ahora, en el caso de Boric, creo que lo respalda algo que puede sonar feo, pero que es muy importante en política. Él ha sido capaz de traicionar a los suyos. Él ha sido capaz de traicionar varias veces a su bando, a los fanáticos, por decirlo así, a los mandarines del credo, digamos, a los que tienen esas convicciones fundamentales, y dicen que no se toca una coma. Él ha sido capaz de transar, y transar en este sentido, o traicionar, es algo bien humano, es reconocer al otro, es reconocer que tus discursos no son infalibles y que a veces hay que ponerse en la posición del otro y estar dispuesto a transar, como lo hizo el 15 de noviembre. Yo creo que eso fue un buen gesto y eso permite abrigar esperanza. Yo también creo que lo que ha hecho después de la elección permite hablar de formarse esperanza. A esta altura son solo esperanzas, pero de que va a asumir una especie de estatura republicana, y además está el principio de realidad, o sea, el Boric versión dirigente estudiantil, puesto ante los tremendos desafíos nacionales ante los que estamos, es inoperante, digamos. Necesitamos otro Boric, el Boric más parecido al del discurso del triunfo. Este gobierno, creo, bueno, todos los gobiernos tienen muchos objetivos y todos dicen hay que elegir 3 o 4, todas estas cosas que se dicen en política. Pero yo tengo una impresión que no hay que elegir entre 3 o 4. Yo creo que eligieron uno solo, como objetivo inmediato: aprobar el texto constitucional, el proyecto constitucional. Y si no, hay otro escenario, hay otro problema, etcétera. Y que por lo tanto a partir del 11 de marzo hay una campaña gubernamental donde va a haber intervencionismo, por decirlo, y esto entre comillas, porque esa es opción, para aprobar el texto constitucional, y que por lo tanto este gabinete hay que mirarlo, recién nombrado, con óptica de campaña. Este es el gabinete para dar tranquilidad, para dar seguridad, para dar aterciopelado, para ganar el plebiscito de salida. Ahora bien, después puede venir otra cosa, puede venir otro gabinete, otra cosa. ¿Lo ves así? ¿Como que el gobierno entra en campaña inmediatamente? Mira, yo lo pondría, coincido, creo que esa es una parte, pero creo que el tema aquí, o al menos como debiera mirarlo el gobierno, que uno es un poco patudo, pero creo que debieran mirarlo así, o este va a ser el desafío. El desafío me parece que es
superar la crisis de octubre. Porque aquí lo que tenemos, más allá de que esto se haya, por decirlo así, puesto en segundo plano por la crisis sanitaria, por los extortores o las amenazas de crisis económica, qué sé yo creo que la pérdida de legitimidad masiva de las instituciones y constante, que venían advirtiendo varios, pero que sigue ahí. Entonces, la Constitución fue una vía, porque aquí podría haber habido dos vías. La vía más natural hubiera sido que el gobierno, que es el órgano destinado a impulsar el proceso político, o sea, el gobierno de Piñera en su minuto, hubiera abierto el cauce constitucional o abierto además una agenda robusta de reformas que estaban pendientes y que siguió dejando pendiente. El gobierno no avanzó en ninguno de esos planos, se paralizó. Y frente a esa parálisis se tuvo que tomar una decisión institucionalmente anómala, porque tuvo que ser el Congreso, que es un órgano diseñado para criticar, para discutir, para, no sé, fiscalizar, pero no para conducir el proceso político en Chile, el que tuvo que ponerse de acuerdo y abrir esa válvula que es la nueva Constitución. Entonces, la nueva Constitución es el camino que tenemos abierto, pero además yo diría, la agenda de grandes reformas en materias importantes en las que tenemos que ponernos de acuerdo todos los sectores, esa está pendiente. O sea, ¿cuál va a ser la política de ciencia y tecnología en Chile? De I+D, de lo que se habla de que no hay economías desarrolladas si tú no inviertes un 4%, un 5% del PIB en ciencia y tecnología. ¿Qué vamos a hacer con profesores que ya ni siquiera aparecen porque nadie estudia pedagogía por las condiciones en las que se desenvuelven? Yo creo que ese tipo de reformas son tan importantes como la Constitución. Porque como me dice un amigo administrativista, experto en derecho administrativo, las constituciones, sobre todo en nuestras latitudes, son más bien declarativas. Y claro, uno puede hablar de un sistema plurinacional, pluriterritorial y todo lo demás, pero así como sabemos que mientras no se agrupen las regiones en pocas, el regionalismo en Chile va a ser de papel. Bueno, así también necesitamos además darle carne, darle sustento material fuerte a un sistema que sea capaz de producir las condiciones y mejorar las condiciones de existencia material de la gente y las condiciones de existencia cultural. Entonces hay una agenda de reformas que va en paralelo, me parece, de la discusión constitucional. Hugo, ¿tú votaste apruebo o rechazo? Yo te apruebo. Voté apruebo y desde... Lo sé, pero para que quede claro. Sí. Pero mira, vamos a hacer un alto. Ahí te voy a dejar la pregunta planteada. Así como va la cosa, ¿vas a aprobar apruebo o rechazo en el texto constitucional? Volvemos en un instante. WhatsApp BioBio más 569-9200-7888. En BioBio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes. Sintonizar con televisión digital en el 26.1 de libre recepción. Sí. Bueno, pero los que tuvimos Coronavac generó bastante alarma y preocupación también en lo que les informaba. Detuvo al presunto autor del incendio que destruyó 6 casas en el cerro San José de dicha comuna. La central de biobiochile.cl y otras 20 comunas retroceden en Facebook, Radio Bio Bio. También nos puede ver y escuchar a través de nuestro sitio web biobiochile.cl. Bio Bio TV. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. BioBio.
Estamos con Uber. Votaste apruebo para la nueva constitución. Pero ahora, así como va la cosa, A ver, ¿estás inclinando para qué lado? Yo sé que está recién aprobándose alguna norma, pero hay algunas que ya se aprobaron. sí, sí. Es complejo aventurarlo porque está tan cambiante. ¿Ah? Ahora, más que responder qué es lo que haría bajo las condiciones actuales o algo parecido, creo que hay que poner, o creo que también hay que poner el asunto en otros términos. ¿Ah? Me parece que no hay otro camino abierto en este momento para superar el problema de fondo que tenemos, la crisis de fondo de legitimidad que tenemos, este desajuste entre el pueblo y la institucionalidad, sino el camino constitucional. Entonces, el asunto así permite ponerle presión ya no a mí como interrogado o a los que votamos, siendo derecha sobre todo, votamos a favor, votamos por el apruebo, sino la presión cae sobre la constituyente. O sea, aquí pasaron muchas cosas, digamos. Hubo gente de derecha que estuvo dispuesta a dar el paso y a cargarse en el fondo a la constitución de Pinochet con todo lo que significa eso dentro del sector, asumir ese tremendo costo, que lograron incluso llegar a la convención constitucional. Pero claro, la premisa era que la constitución de Pinochet no iba a funcionar más allá de sus méritos teóricos, que yo creo que los tiene, digamos, es una buena constitución en términos técnicos, digo, pero como símbolo no funciona. La constitución tiene que ser un símbolo de unidad y el marco dentro del cual se puedan dar con confianza disputas. Y así no funcionaba. Entonces el argumento nuestro era, si la constitución del 80 no funciona, necesitamos una que sí funcione como símbolo, pero para eso debe ser un marco que incluya a todos los sectores. Y yo creo que ahí está la responsabilidad de la convención. Si la convención no es capaz de hacer que todos los sectores se sientan reconocidos en principio en las normas que ahí se vayan aprobando, entonces el proceso va a ser un fracaso. No porque vaya a ganar o no el plebiscito la aprueba en el plebiscito de salida, yo creo que incluso es peor. Porque ya, que se apruebe en el plebiscito de salida por un margen escueto, basta con eso para que tengamos una nueva constitución. Pero eso no va a funcionar, eso es inviable. Se necesita una mayoría amplia. Se necesita una mayoría amplia. O sea, yo digo, si ese proyecto no cuenta con el acuerdo, al menos de la gente de Monkever, los Ruggiero Cozzi y los más moderados dentro de la derecha, pero que a esta altura representan al 40 y tantos % del país en la práctica, eso no va a ser una constitución. Entonces, creo que la presión hay que ponérsela ahora a la convención. Es la convención, son las personas ahí más sensatas o más republicanas, las que no quieren anotarse un triunfo partidista menor, las que tienen la responsabilidad de parir lo que es una constitución, que, salvo en sistemas dictatoriales, es un lugar de encuentro, no un lugar de exclusión. Pero Chile va a ser un Estado regional, plurinacional y pluricultural. ¿Te convence? A ver, todo depende de cómo tú lo implementes, porque efectivamente uno puede declarar el oro y el moro, digamos, puede declararlo todo. Pero yo me pregunto, en eso, ¿qué papel juega? Nada contra Ñuble, yo tengo amigos de Ñuble, creo que hay elementos culturales fundamentales, pero yo digo, ¿qué papel juega una región como Ñuble, con todos los méritos que tienen los chillanejos, en el mapa de poder chileno, en Chile? No. Cero. Sí. Cero. O sea, con suerte, Valparaíso, Concepción, si es que, porque están debilitadas. Concepción cada vez menos, ¿eh? Claro, claro. Y Valparaíso yo puedo hablar por ahí, creo que cada vez menos también. Y no en sentido solamente de peso económico, sino cultural, social y político al final. Entonces, uno dice, ¿qué necesitamos para que esas palabras, que suenan muy bonitas, de un Estado regional, signifiquen algo? ¿Te convence lo del Estado plurinacional? Y te pregunto por lo siguiente, que todos sabemos lo que es una nación. Y claro, una nación es un grupo de personas que viven en un territorio determinado, que tienen una historia común y quieren tener esa historia común hacia el futuro. Al final son eso porque son distintos a otras naciones. Y de ese punto de vista, ¿acaso
estoy hablando del punto de vista racional, no merecen incluso la independencia, porque si se quieren ser, si son una nación, ¿por qué no van a ser independientes? Y la autodeterminación de los pueblos existe, ¿no? Creo. Y yo creo que nadie podría eso discutirlo. Claro. Podría llevar eso a una independencia desde el punto de vista de la lógica, no digo política, pero de la lógica. Mira, yo creo que ahí, claro, el problema hay que ponerlo... O sea, es que Siches, cuando dio su punto de prensa después de reunirse con el ministro Delgado, no habló de Araucanía, habló de Gualmapu. Y eso tiene una connotación. Claro. Claro, pero ahí yo creo que hay que hacer una distinción, porque es lo mismo que cuando se habla de revolución. Por eso yo creo que hay que hacer las distinciones. O sea, tú puedes hablar de revolución y estar pensando en octubre rojo, por decirlo así, en el asalto de Palacio, ¿ah? O en Revolución Francesa y en decapitar a los gobernantes. Pero aquí es más o menos lo mismo. O sea, cuando hablamos de plurinacionalidad, estamos pensando en el Estado Nacional decimonónico y en el concepto decimonónico de nación, en virtud del cual a una nación, un Estado, o estamos hablando de otra cosa. ¿Ah? Y ahí me parece que estamos hablando de otra cosa, por lo menos... ¿Todos? No, hay activistas y radicales que no, por supuesto, ¿no? Que quieren probablemente la independencia de un Estado que se llame Gualmapu o lo que sea, pero si lo pensamos desde la perspectiva de las grandes mayorías, ¿ah? Incluso de Isquia Siches, que no creo que esté pensando en escindir al país y ponerle ahí un interludio, digamos, de mapuche. Yo creo que en lo que se está pensando es en modos de relación del pueblo al interior del Estado. Y ahí hay una categoría que me parece que es irreductible, que es la de pueblo. O sea, llamémosla nación, pueblo. De pluripueblo no se habla, digamos, pero un pueblo en sentido político, como aquel grupo que tiene que ponerse de acuerdo sobre cómo vivir, esa discusión se está dando precisamente en la Constituyente. Se aprobó las autonomías territoriales indígenas, textual, eso está aprobado, claro, por los 2/3. Pero mientras tú pongas o sea, uno puede ser partidario o no, sí, claro. Pero creo que no rompe la unidad nacional mientras hay elementos fundamentales, elementos eje, que se mantengan a nivel central, como por ejemplo Fuerzas Armadas, pesos y medidas, qué sé yo, los poderes del Estado con soberanía sobre todo el territorio. Mientras eso funcione... Tribunales. Claro. Bueno, hay que ver, está, claro, hay que ver cómo se coordina el sistema autónomo con el sistema nacional. Sí. Oye, yo sé que tenemos que terminar, pero no puedo dejar de preguntarte lo siguiente. Para que haya un cambio real en el país, tiene que haber porque el poder, finalmente estamos discutiendo del poder y un rebaraje del poder, ¿no es cierto? Tiene que haber también una redistribución de la propiedad o no. O sea, desde la propiedad surge el poder en buena parte en Chile y por lo tanto necesariamente tiene que afectarse la propiedad. Mira, yo creo que, a ver, sí, pero en un sentido, yo lo pondría en un sentido distinto al que usualmente se piensa. Tú piensas propiedad y todo el mundo se pone nervioso porque te imaginas, no sé, el extremo, el Estado soviet ordenándote tener vecinos. No, hay formas más sofisticadas que esa. No, claro, pero digo sí en varios sentidos. O sea, creo que hay que redefinir el sistema tributario, qué sé yo. Yo soy de la idea un poco contraria a lo que ha propuesto el Frente Amplio. Yo creo que hay que ponerle más impuestos al capital que al humano. ¿Ah? Eso por un asunto de qué es más importante, digamos. Esto es casi Marx, pero es una razón de izquierda. ¿Qué es más importante, el ser humano que se esfuerza y trabaja todos los días o el capital? ¿Ah? El empresario como humano paga impuesto al humano, pero el impuesto al capital yo creo que tiene que ser un poco superior al impuesto al humano. Ahora, sobre eso, yo creo que hay una serie de medidas de redistribución que son mucho más institucional territoriales que de quito y gano, porque además tienen la ventaja de que te permiten crear prosperidad allí donde no la hay. O sea, por ejemplo, se decide un estado regional con regiones con competencias políticas. Bueno, lo primero que tiene que tener una región para tener fuerza, más allá de las competencias formales, es tener capas culturalmente sofisticadas. O sea,
en Chile, cada región, si es que las regiones van a ser 5 macroregiones, por ejemplo, cada una de esas regiones debiera tener una universidad de nivel nacional. 1.500 plazas de profesores que le cambien el nivel cultural a los distintos territorios y lo homogeneicen. Grandes hospitales, qué sé yo. Así se construye una institucionalidad arraigada en el territorio y que le dé peso político. Esa riqueza social, cultural, te permite, por ejemplo, acceder a tierras más baratas, a construcciones más espaciadas que el hacinamiento santiaguino. Tú puedes redistribuir riqueza de maneras distintas solamente a las más habituales que son pensadas funcionalmente. Hay una redistribución territorial en la que es fundamental, a la que es fundamental tomarle el peso, porque en definitiva el territorio también es naturaleza, es un ambiente, es un paisaje, y eso tiene que ver también con la felicidad de las personas. Hay mucho que hablar y mucho que discutir, se nos fue el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la conversación. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguir.